detrás de ello, pero el tema de seguridad es real y nos afecta a todos. Nos acompaña esta noche Mariano González, exministro del Interior y Defensa. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Y también el señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Gracias también, bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. A los dos, a ver, comenzamos con este primer balance de los hechos. Solo en las últimas horas han incendiado un bus de transporte por no pagar cupo. Los transportistas de los buses de los chinos siguen siendo perseguidos por extorsionadores, pese a que se han cambiado de paradero, siguen siendo atacados. La empresa Guandoy, amenazada por el monstruo, habían dicho que hoy no iban a parar, salieron, pero con miedo. Detona un explosivo en la casa de un dirigente vecinal en Independencia. En Trujillo, un escolar asesinado cuando iba al colegio. En Piura, lincharon a un delincuente y la familia de ese jura venganza. Y así podría seguir. Todo esto en las últimas horas. La buena noticia dentro de todo, que se ha capturado a una banda que extorsionaba a taxistas en la puerta del Jorge Chávez. Su balance de esta situación. Sin duda es trágico, creo que para todos nosotros, tener que comentar permanentemente, pero es la realidad, ¿no? O sea, comentar lo negativo y un balance hace mucho tiempo negativo en materia de seguridad, en materia de transporte, evidentemente también, pero que hoy nos revela que ya no solamente la criminalidad organizada afecta, como antes, y habría penetrado economías criminales y que son negocios muy grandes, montados. No. Ya afecta directamente a pequeños empresarios, a los señores y señoras que tienen bodegas, a los que son dirigentes barriales, a dirigentes gremiales, afecta a empresas de transporte pequeñas, ¿no? A gente que se agremia para ofrecer un servicio. Entonces, en medio de todo ello tenemos a un Estado, no solamente el gobierno, a un Estado que está actuando de espaldas a la ciudadanía. Un Ejecutivo, cero lectura política, cero lectura de lo que pasa en nuestra realidad. Un Congreso que le saca la vuelta a la sociedad, que pretende aprobar nuevamente la ampliación del Reinfo, que no da su brazo a torcer respecto a la ley 32108 respecto al crimen organizado, y que además, como decían en el mercado antes, de Yapa, nos quiere traer la formalización de los colectiveros ilegales, ¿no? O sea, lo que sucede, no puede ser que con el pretexto de escuchar los reclamos se pretenda generar mayor desorden. Uno de los graves problemas para que nuestro país esté como está, en materia de seguridad y en todo, es que nadie hace lo que tiene que hacer y no se respeta la ley. El sistema no está funcionando. De acuerdo. Señor Quispe Candia, el temor se ha instaurado en varios sectores, entre ellos, entre los transportistas, de la desconfianza hacia tener seguridad es débil. Y esto afecta no solo a los transportistas, a los empresarios, sino también a los pasajeros, ¿no? Ya hay un temor por subirse a una unidad. Evidentemente. Efectivamente, el problema del transporte ha sido descuidado por nuestras autoridades durante los 34 años, desde el 90 hasta ahora. Como ya hemos referido en un momento, las empresas, la gran mayoría de las empresas de transporte que se conocen como convencionales o tradicionales, y los han apodado cascarón, porque no son propietarios de las unidades vehiculares, tienen 24.000 unidades, entre combis, cúster y buses. Y además tenemos el metropolitano y los corredores complementarios. En general hay un promedio de 20 millones de viajes o 22 millones de viajes todos los días en Lima. Y apenas 1.200.000 son movilizados en el tren, en el corredor complementario, perdón, en el metropolitano y los corredores complementarios. Los demás, más de 18 millones, en combis, cúster y buses. Y como estas empresas no son propietarias de las unidades vehiculares, sino pertenecen a personas naturales, cada combi, cada cúster tiene un dueño, las empresas no tienen un poder real sobre estas unidades. Por eso quienes toman la decisión son los choferes. Claro. Los paros que se dieron fue porque los choferes decidieron no salir a trabajar. Entonces, ¿por qué es vulnerable estas entidades? Porque el dinero circulante está a la mano. Está en el bolsillo del cobrador, está en el bolsillo del dueño, está en la empresa donde pagan el alquiler de la ruta. Si estas empresas hubieran logrado finalmente constituirse como grandes empresas, como lo han logrado en el Metropolitano los corredores, no habría dinero circulante. Claro, estaría en el banco, hay una tarjeta.
Entonces no hay a quien extorsionar. Entonces, esa es la primera razón. De acuerdo. Para eso se ha creado la ATU, para implementar el sistema integrado de Pero transporte. que avanza a pasos... Que todavía muy está lentos. avanzando a pasos muy lentos. Ajá. A ver, dentro de todo, la buena noticia del día de hoy era que se había capturado a una banda que estaba extorsionando también a los taxistas que se ubican en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez. Y lo que ha informado la policía es que parte de los delincuentes de esta banda criminal estaban operando desde la cárcel, desde dos penales, el penal de Aucayama en Huaraz y el penal de Piedras Gordas aquí en Lima. ¿Y qué dice la policía? Que estos delincuentes, los de la cárcel, se encargaban de hacer las llamadas extorsivas para amedrentar a estos más de 50 taxistas. Entonces, no es como nos dice el jefe del INPE, que desde los penales no se delinque, que desde los penales no pasa nada, no se extorsiona. Definitivamente, hace muchos años hay un contrato inclusive con una empresa que se iba a dedicar al bloqueo, pero lamentablemente, al parecer, pues, por razones burocráticas, no se ha implementado tal cosa, o se ha implementado mínimamente, ¿no? Pero el problema es que la política carcelaria que tenemos no está funcionando. Pues, como decía en la intervención anterior, gran parte de nuestro sistema en general no funciona, porque cada subsistema, el de administración de justicia, el carcelario, el de transporte y todo, o sea, está sin operar como debe ser. Discúlpenme la expresión, Tatiana, en este país, lamentablemente, nuestra gente hace lo que le da la gana. Y esa actitud frente a la sociedad también contribuye a la inseguridad, al desorden generalizado, a la informalidad. Entonces necesitamos orden y seguridad. Y quien está llamado a dar orden y seguridad, es decir, a hacer que las cosas funcionen con la mano firme si es necesario, es el gobierno. Es el gobierno. Pero lamentablemente, en ausencia de liderazgo, en ausencia de claridad de lo que se tiene que hacer y de ser convocante para llamar a las personas que conozcan, ¿no? Como el señor Quispecaña conoce el tema de transporte más que mucha gente que está sentada ahí. Ajá. Entonces, obviamente, se llama a los que saben y así se va encontrando soluciones. Por eso es que creo que en esta circunstancia es imprescindible que foros como el Acuerdo Nacional y otros más se puedan abrir para encontrar soluciones a los problemas, pero principalmente al de inseguridad, Claro, ¿no? pero cuando hay otros intereses detrás, Obviamente. ya sabemos los resultados. Hoy el señor Adrián Sen habló sobre el estado de emergencia, anunció unas nuevas medidas. Esto fue lo que dijo. La Policía Nacional del Perú ha dispuesto que en cada distrito declarado en emergencia estará al frente un general de la Policía Nacional. Se ha dispuesto la movilización de 100 efectivos adicionales para el Emporio de Gamarra. Se ha dispuesto una reestructuración integral con remoción de los actuales jefes de la comisaría de Apolo en La Victoria. También el relevo del jefe del Grupo Terna. Cualquier otro funcionario, cualquier otro servidor que se considere que eventualmente no está engarzando, no está encadenando precisamente con las actividades del plan de acción que se está desarrollando, tendrá que ser removido. Mayores policías en Gamarra, un general al frente de cada distrito de emergencia y la remoción del jefe del Grupo Terna. No se ha dado mayor explicaciones, no sabemos esto de pronto está... Sí, Suscribo lo que dice Adrián Sen. Quien no esté, digamos, yendo a la marcha como debería ir en su trabajo, debe ser removido, ¿no? comenzando por él, ¿no? Comenzando por él. Y por Yo- algunos de sus ministros. Obviamente, todo el gabinete debería ¿Qué irse, le ¿no? parece? Yo creo que, yo agregaría dos cosas puntuales. A ver, primero que los poderes del Estado y con los organismos que están involucrados en la seguridad ciudadana y la seguridad vial también, si no se sientan en una mesa a trabajar juntos, nada se va a conseguir. Cada quien está por su lado. Y en relación a las decisiones que debe haber inmediatas, hay un proyecto de ley en el Congreso que está pidiendo, creo que es el congresista, bueno, ¿qué importa el nombre?, para hacer que el fuero privativo sea quien juzgue a los policías que intervienen en acto del servicio y no el fuero común. Algo que estaba establecido
y ahora lamentablemente se ha retirado. Si la policía no tiene el poder suficiente para intervenir, no tiene las garantías que le brinde el Estado, evidentemente no tiene pues el poder ni la motivación necesaria. Y esto es un lunar en el mundo, porque en todos los países la Policía Nacional o la policía encargada de cautelar el orden tiene todo el poder del Estado para hacer cumplir. No lejos en Chile, hace un par de años, el presidente que ha fallecido, un taxista que le empujaba al carabinero con su auto, porque no acataba que descendiera de su vehículo el taxista, le disparó y lo mató. Y todo el mundo aplaudió. El presidente de la República salió a felicitar al policía, al carabinero. Y no lo procesaron, por supuesto. Y lo otro que creo que es importante, perdón Tatiana, para completar la idea, la Corte Suprema ha emitido un documento, creo que hace como 2 o 3 años, un acuerdo de plenario, en el que, recuerdan ustedes que un policía fue abofeteado en el aeropuerto. Así es. Y esa señora que abofeteó al policía fue condenada a prisión. Sí. Y eso motivó a que la Corte Suprema, en un acuerdo plenario, establecieran que esa infracción era una infracción leve. Y esa señora salió de la cárcel y a partir de ahí los policías simplemente, agredir a un policía es una infracción leve. Es que ya, eso pasa por lo que ustedes decían. Falta de apoyo político y además coordinación entre todas las Obviamente. Y entidades. hay un protocolo también de intervenciones que este mismo gobierno lo ha hecho, ¿no? O sea, que en vez de proteger justamente al policía, protege más bien al agresor, ¿no? O al delincuente, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas por corregir y evidentemente se requiere saber lo que hay que hacer y tocar cada perilla en el momento adecuado, y al parecer quienes están sentados no saben qué hacer. Ajá. El 2024, que todavía no termina, ya se convirtió en el año con la mayor cantidad de homicidios, si lo comparamos además con los años anteriores. Tenemos una gráfica basada en la información de SINADEF, que se volvió a publicar, dicho sea de paso, información que debería ser pública, Terrible. se dejó de publicar por algunas semanas y ahí está, con cierre al 29 de octubre de este año. Fíjense el 2024, la barra al lado derecho de su pantalla, 1.601 fallecidos por homicidio hasta esa fecha. Y si vemos años anteriores, todo está en descenso. Es decir que en los últimos años las cifras por homicidio han ido en incremento. Y ya el 2024, al cierre de octubre, se ha convertido en el año con la mayor cantidad de homicidios en los últimos 8. Y la cifra, lamentablemente, va a seguir incrementando. O sea, no hay que ser un gran experto ni un gran especialista para darse cuenta que lamentablemente esa cifra va a seguir en incremento. Desde que se ha implementado el estado de emergencia el 27 de septiembre a la fecha, se registran más o menos 160 homicidios, un promedio de 40 por semana, 5 o 6 por día. O sea, lo que estamos viviendo, de verdad, es de no imaginarse, de verdad. Es una situación que debería ser la prioridad del gobierno, pero que pese a anuncios y declaratorias, más allá de eso, no ha pasado. Cada día tenemos medidas desesperadas, ¿no? Probablemente, inclusive, considero que algunas promovidas por algunos funcionarios con la mejor de las intenciones, Ajá. ¿no? Para darle el beneficio de la duda. Como aquella, por ejemplo, de que no viajen 2 personas en una moto, ¿no? Sí. O sea, realmente es absurdo, porque eso ya se ha demostrado acá y en otras latitudes, inclusive en los mismos países de la región, que eso no funciona. Claro, Sería Colombia. mucho más sencillo. Y lo de Colombia, que Sí, además claro. el ministro Sería- lo dijo, lo exacto. puso de ejemplo, pero Sería en la práctica mucho- no funcionó. Mucho más sencillo hacer que quienes conducen las motocicletas respeten las normas de tránsito, ¿no? O sea, para decirlo en forma coloquial, cuando uno conduce ve que las motos no entran por cualquier Ajá. lado, se suben a la vereda, van por una rendija. Las motos deberían ir como cualquier vehículo en un carril. Como Claro. corresponde. Como corresponde, eso lo puede decir inclusive el señor. Entonces, si las motos, digamos, antes que preocuparse en que no vayan 2 personas, deberían preocuparse en que respeten el reglamento de tránsito y vayan como cualquier vehículo en un carril, como sucede en cualquier lugar del mundo. Así Y es. si eso no sucede, entonces ahí sí, en esa situación, la policía tendrá que intervenir porque está faltando al reglamento de tránsito. Ajá. Y podría ser inclusive sospechoso de estar en curso en un acto
digamos, ilegal o delincuencial. Porque es una realidad que los sicarios van en moto. claro. Los delincuentes van en Así moto. Pero eso se solucionaría simplemente haciendo respetar el reglamento de tránsito. Ya, el tema es si hay la fiscalización adecuada. ¿Por qué lo digo? Ya hay algunos distritos que bajo ordenanzas han prohibido que vayan 2 personas en moto. Lo que no hemos visto es si esto realmente está funcionando, si alguien lo está fiscalizando o es simplemente una ordenanza que ahí está. No sé. Bueno, esa ordenanza, para empezar, es inconstitucional. Así es. Porque la ley 27181, que es la ley marco del transporte y tránsito terrestre, en su artículo 11 dice que los gobiernos regionales o municipales pueden emitir ordenanzas en su jurisdicción, pero sin contravenir ni desnaturalizar la ley y sus reglamentos. ¿Por qué contraviene y desnaturaliza? Porque la autoridad competente para intervenir sobre las infracciones al tránsito y para intervenir en este caso los conductores de vehículos menores es la Policía Nacional. Los inspectores no tienen esa autoridad, no tienen esa competencia, no lo pueden hacer. Entonces, de nada, es iluso, esa ordenanza no se va a cumplir nunca. Entonces, está mal y lo hayan hecho así. Y lamentablemente en nuestro país, mientras la ordenanza está en vigor en una jurisdicción, está en vigor. Un alcalde salió a decir, no, tiene rango de ley, es verdad, tiene rango de ley, pero en su jurisdicción. Y eso no puede permitir, y ya el Ministerio de Transporte debió poner orden a eso. Pero van a sacar una ley. Claro, Es lo que y planean hacer. eso es lo que pretende. El ministro ha anunciado que va a sacar una ley, pero igualmente planteamos como estamos coincidiendo acá, es una ley, sería una ley equívoca, no va a solucionar el Porque problema. no va a resolver Lo que el sí, problema de Tatiana, he participado en 2 reuniones, tanto en el Ministerio de Transportes como en el Congreso. Hay un proyecto de ley, además el Ministerio ya lo tiene avanzado, el Decreto Supremo, para incorporar las placas más grandes para motos. Y nosotros hemos sugerido y hemos coincidido con la policía, pese a que la Asociación Automotriz se opuso, ellos dijeron que no era conveniente, la policía y nosotros planteamos que sí era necesario poner una placa delantera, por lo menos temporalmente. Si bien es cierto, el vehículo no está acondicionado para poner una placa en la parte delantera, pero sí en este momento, como una medida de emergencia, es necesario poner una placa adelante, para que los que vienen por adelante y atrás puedan identificar al vehículo. Por lo menos más grande, cumpliendo estándares internacionales, ¿no? Porque acá la placa es enana, no se ve. Es pequeña y no se ve. Así es, así es. Pero en esa línea, algo chiquito, Sí. yo creo que insistiría en que desde el Estado y las entidades que correspondan se hagan las campañas necesarias, inclusive para reeducar, ¿no? Recapacitar a los conductores de motocicletas, ¿no? O sea, porque esa cultura de entrar por cualquier rendija Avanzar por la vereda. o por la vereda es justamente una de las situaciones que genera inseguridad y además genera un alto índice de Bueno, accidentes la de educación tránsito. vial tiene que ser para Evidentemente todos. contraviene el reglamento. Educación vial para todos, Para no todos. solo Y motociclistas. eso hay que Pero, partir desde el colegio. a ver, se ha convocado a un nuevo paro. Un sector del gremio de transporte ha convocado a un nuevo paro para la semana de la PEC. Y el gobierno, a través de su vocero, ha dicho que serían considerados traidores a la patria. Vamos a escucharlo. Nosotros amamos el Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. Todo aquel que pretenda mostrar una imagen distinta del Perú, no solamente del gobierno, del Perú ante el extranjero, desde nuestro punto de vista, es un traidor a los intereses de la patria. A ver, la protesta es un derecho, por lo menos creo que hasta ahí lo teníamos entendido todos. Absolutamente. Y llamarlos traidores a la patria a aquellos que quieren protestar y no ver esa misma firmeza, por ejemplo, con extorsionadores, ¿qué piensan, señores? Los escucho. Yo, en todo caso, no me considero un traidor a la patria y creo que legítimamente tenemos todo el derecho de protestar, de marchar pacíficamente y de alzar nuestra voz porque el Estado está incumpliendo con su deber de dar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y además creo que la protesta no tiene como móvil, como bandera, hacerle daño al Perú, sino todo lo contrario, que nuestro país sea viable, que nuestro país sea posible y encuentre una ruta. Es lo que se le está pidiendo justamente al gobierno. Uno puede discrepar, puede criticar mucho al gobierno, sabemos que tiene sus propias limitaciones, el mismo gobierno, sin embargo, tenemos pues que utilizar todas las formas legales para presionar, para que pueda tomar una decisión adecuada y enrumbar, pese a que cada vez nos demuestra pues la señora Boluarte que está más preocupada
en otras cosas, ¿no? Pero hoy el señor Adriancén ha intentado poner un poco de paños fríos a esta declaración, un poco en aras de lo que decía también la semana pasada: por favor, no protesten ese día. Vamos a escucharlo. Ese es el llamado que nosotros hemos hecho para que todas aquellas voces que están hoy día llamando a paros durante la jornada de APEC cesen y recapaciten. No es el camino. Las paralizaciones no solucionan nada. En mi condición de portavoz autorizado del gobierno, llamamos al diálogo a todas las fuerzas laborales y a los gremios y confiamos en que esta invocación fraterna que yo he hecho a que paralicen cualquier intento de movilización social durante esas épocas será escuchada. Bueno, ahí está. Coincido, brevemente, coincido con él. Perfecto. Si llama al diálogo, que lo plasme llamando al acuerdo nacional donde estén presentes todos los gremios, todos los partidos políticos y toda la sociedad civil. Bien práctico. Claro, no palabras, ¿no? Así es. Que lo concretice. Yo diría algo que lo que acaba de decir el primer ministro, o la actitud que ha tenido en esta intervención, debería haber sido desde un principio. Así es. Una de las cosas que tiene el gobierno, lamentablemente, es la soberbia. Cuando la mentira se suma a la soberbia, enerva a cualquier persona. Es una reacción natural en el ser humano. Cuando alguien me miente y encima es soberbio, pues realmente despierta los malos ánimos, ¿no? Y la población lo que tiene es eso. Frente a la mentira, 1, 2, 3 de la Presidenta de la República, de los ministros, de los congresistas, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y encima lo dicen con soberbia. Lo que acaba de decir el representante o el besor del gobierno en decir que van a ser traidores a la patria, los que van a parar. Es fuerte. Por Dios, es fuerte, es fuerte. Y por supuesto, eso enerva a la población. Y dudo que con la intervención del primer ministro, digamos, la población se calme. Deberíamos calmarnos. Es verdad que la reunión de APEC es importante para nuestro país, es verdad que nos visitan mandatarios, es verdad que es una reunión sumamente importante en el mundo, porque estamos dentro de los 20 países más ricos, y bueno, es una obra de gracia de Dios y gestiones, supongo, en su momento, porque no estamos al nivel de esos países, pero estamos y tenemos la suerte de estar. Entonces, pero eso hay que explicarle, hacerle entender a la población para que esta situación, digamos, no se desemboque, ¿no? Pero, a ver, hay transportistas que lo que han dicho es: queremos evidenciar la inseguridad que se está viviendo en el país, Claro. y además exponer la falta de acciones del Estado ante los ojos del mundo. Así es lo que han dicho y tienen razón. ¿Y le parece bien que se protesten esos días? No creo que sea oportuno, Ajá. no creo que sea oportuno porque son fechas muy importantes para nuestro acuerdo. país, pero creo que lo que hay que llevar es a la calma, no en la forma en que lo están haciendo con soberbia y con amenaza, sino por el contrario, ¿no? Buscar una forma, no sé si dialogar, hay tantas personas con quien dialogar que es difícil, ¿no? Pero hay que recurrir a todos los medios para que la población se calme. ¿Y cree que el gobierno tenga la capacidad de lograr Dudo. una tregua? Por eso yo dudo que tenga la capacidad, pero el gobierno. Pero por eso es que me refería a un espacio natural, más allá de los cuestionamientos que haya tenido por parte de algunos sectores. O sea, hoy por hoy, convocar al acuerdo nacional donde todas las fuerzas políticas, las que están sentadas en el Congreso y las que no, los gremios que están, llamando al paro y los que no. O sea, un espacio representativo y probablemente sin cámara, donde haya un diálogo franco por el país y decirle también con toda la claridad a Dina Boluarte que es ella y su gobierno quien le está fallando al país, quien está traicionando no solamente el encargo que el país le ha dado, que los ciudadanos y ciudadanas del país le han dado, que está traicionando la voluntad popular, está traicionando realmente a la patria de una manera, una traición política, pero de una manera muy irresponsable, y que si algo de amor tiene por el Perú, haga el esfuerzo en este último momento de hacer un viraje, porque si no, lamentablemente, esto ya va a escalar de otra manera, ¿no? Es muy probable, muy probable que eso ocurra. Algo que dice el gobierno y repite con mucha frecuencia es: los paros no sirven para nada. Los paros no funcionan, no sirven para nada, no logran cosas. Pero a ver, estamos viendo a gente que no se cansa. 4 paros, en un mes se convoca a uno nuevo. ¿Cuál sería Y cada vez el hito de ese se han paro? plegado más gremios.
Y es Eso la también es población cierto. que espontáneamente sale, o sea, También. no son grupos políticos organizados, no, es la población que ha salido espontáneamente, la gente dando agua a los que están marchando, o sea, es una actitud espontánea de la población. Yo diría algo que es sumamente importante, Tatiana, que es la comunicación que debe haber, o la actitud que debe haber de nuestras dos autoridades fundamentales en la lucha contra el crimen, la policía y la fiscalía, y el Poder Judicial, obviamente. El ministro se ha enfrentado abiertamente con el Ministerio Público. Ha sido verbalmente, ha maltratado a una institución o a sus representantes. Y eso no corresponde a un ministro, creo yo. Así es. Las autoridades tienen que darnos ejemplo de capacidad de tolerancia, de comunicación. Podía haberse comunicado, reunirse los dos y decirse Samba Canuta en una habitación. Pero de ninguna manera, públicamente, cuestionar al fiscal de la nación y retarlo, etcétera, al exfiscal, por supuesto, y es una actitud negativa. Consideramos que es urgente que la policía y la fiscalía encuentren puntos de acuerdo y hagan una labor conjunta. Ellos están reclamando esta modificación con el decreto, con la ley que se ha aprobado, devolviendo las funciones de investigación preparatoria a la policía. Creo que es urgente que estas dos entidades, en concordancia con el Poder Judicial, hagan una labor mucho más, que la población vea, que la población se dé cuenta que son autoridades que están preocupadas por solucionar el problema. No son quienes no más bien se están reprochando, lamentablemente, ¿no? Pero hace un momento usted decía sobre el tema de la mentira. ¿Y Claro. qué sucede? En este mismo programa, Tatiana, hace algunas semanas sugerimos o pedimos realmente al gobierno que convoque al Consejo de Estado, Eso es un importante. Consejo de Estado, para que justamente los poderes y los órganos autónomos con el Ministerio Público puedan trabajar coordinadamente. Sin embargo, ¿qué sucedió después? El Premier dice, sí, vamos a convocar a Consejo de Estado. Hasta ahí parecía la cosa que iba bien. Pero resulta que después de 2 días, la presidenta dice, o se expresa, de que ella tiene toda la voluntad de encabezar la reforma de la Administración de Justicia y que su ministro de Justicia sería el secretario ejecutivo. Bueno. Es decir, o sea, prácticamente una intervención a todas luces, ¿no? Claro. De acuerdo. Entonces, Qué mal Uno de estamos. los responsables de poner orden en la casa es el señor Santibáñez, es el ministro del Es el Interior y se está ahí con respaldo de la presidenta y del premier. Hay una encuesta de Ipsos publicada recientemente sobre la continuidad del señor Santibáñez. ¿Cree que Santibáñez debe continuar o debe ser removido del cargo del ministro del Interior? ¿Debe continuar? 8%. Debe ser removido 74%, no precisa 18%. Esa es una encuesta a nivel nacional, pero claro, él se mantiene en el cargo porque, insisto, cuenta con la venia de la presidenta, del señor Santibáñez, que además respaldan cuando tiene algunas metidas de pata, ¿no? Como la del señor Quispe Palomino y en fin, Terrible. cuando nos llena de cifras, él dice algunas, hemos visto que días después la presidenta dice otras que no coinciden. Pese a todo eso, él se queda. ya no... Realmente Nah. es Huelga incomprensible. comentarios, sí. Es Sí. incomprensible. Nos resignamos. No, lo que pasa es que ahora hay un supuesto rumor de sectores allegados al gobierno en que los cambios se postergarían en el mismo sentido de lo que pide el Premier sobre los paros hasta después de la PEC, ¿no? Después de la PEC será CADE, después de CADE será Navidad, después Año Nuevo, y así seguiremos lamentablemente con esta letanía y lamentablemente cuando quieran reaccionar probablemente ya estarían fuera del gobierno, ¿no? Wow. Dato no menor, anecdótico, pero que revela un poco de información detrás. El señor Santibáñez se ha negado a pasar por una prueba de polígrafo. Entiendo que es una prueba que tienen que pasar todos los funcionarios, altos funcionarios del Ministerio del Interior, pero él se ha negado a pasarla. Ha dicho que no se ha sometido a esa prueba. Es una prueba detectora de mentiras. Sí, claro. ¿Por qué se podría haber negado a pasar por esa prueba? ¿Es normal? No es algo, digamos, a lo que esté legalmente obligado. Ajá. En algunas gestiones, tanto en el Ministerio de Interior y Defensa, se han hecho de manera voluntaria, ¿no? Y sí se ha promovido a veces que quienes manejan información clasificada deberían hacerlo. Yo creo que debería ser
un tema formal, sí, pero bueno, él tendrá sus razones, ¿no? De repente termina diciéndonos ahí también que su voz no es su voz, ¿no? Ya, bueno, claro, mejor se abstiene. A ver, hay una agenda paralela de los gremios de transportistas que está en el Congreso de la República, dicho sea de paso. Usted también ha estado en la comisión en el Congreso y quieren aprobar una ley para que los colectiveros se formalicen en Lima y Callao. ¿Qué hay detrás de esto? A ver, comentaremos desde un principio. En el Congreso anterior aprobaron una ley para favorecer el auto colectivo en las carreteras. Esa ley fue impugnada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con 4 votos a favor y 2 en contra, y una que no estuvo presente el tribuno, declararon fundada la acción de inconstitucionalidad, señalando que efectivamente esta ley de los autos colectivos contravenía a la seguridad vial y además contravenía a la ley del consumidor. Y recomendaba que regrese al Congreso de la República para que sea perfeccionado y que se precise en qué lugares y bajo qué condiciones puede haber colectivos en el interior del país. Y es razonable, porque hay poblaciones que tienen 1.500 habitantes, 2.000 que necesitan no un bus, sino un vehículo más pequeño. La ley regresa al Congreso, pero simplemente se olvidaron, lo decretaron y aprueban en el Ministerio un reglamento. Con reglamento temporal aprueban el auto colectivo en las carreteras. Ya salió otra norma en el que está establecido en qué rutas debería aprobarse el auto colectivo. Nosotros hemos hecho conocer nuestra opinión, lamentablemente discrepante en muchos aspectos. Por ejemplo, entre Cusco y Abancay se puede implementar auto colectivo. Ya, en algunas rutas. Pero ¿qué pasa con ese proyecto que está en el Congreso? Este proyecto que está en el Congreso justamente iba ahí. En la ciudad no puede haber auto colectivo, per se. No puede haber, porque la tendencia es que tiene que haber macromovilidad. Porque el auto colectivo es el resultado, es la consecuencia de un deficiente servicio de transporte urbano. Porque si tuviéramos un buen servicio de transporte urbano no habría auto colectivo. Entonces, lo que quieren es legalizar y prácticamente casi tienen los votos, diría yo, porque en la reunión que estuvimos, pero todos representaban a estos gremios, diferentes gremios, y había un asentamiento de los congresistas en ese sentido, ¿no? Y sería muy grave, nosotros por supuesto hemos puesto nuestra posición, sería muy grave que se apruebe esa ley. ¿Por qué los congresistas quieren aprobar eso? Eso, disculpen, creo que refleja un desconocimiento, ya no solo del gobierno, sino también de los congresistas, de cómo funcionan los sistemas, ¿no? Como conversamos, sería mucho más fácil, sí, oneroso, pero mucho más fácil inclusive promover asociaciones público-privadas, ¿no? Y que se promueva, el Estado tendría inclusive la capacidad de invertir dinero en transporte masivo. Buses, claro. Es lo que estamos planteando, ¿no? Nosotros ya lo hemos planteado, se lo hemos hecho incluso al viceministro. A ver, usted decía que había desconocimiento de los congresistas, pero usted ha estado en la reunión. ¿Es desconocimiento, ignorancia de los congresistas sobre lo que le hace bien a la ciudad? ¿O es que hay alguna conveniencia de algo detrás? Yo diría que son las dos cosas. Por un lado, hay desconocimiento. No es la primera vez, he estado en muchísimas sesiones de la Comisión de Transporte, de sus congresos. Y en ellos, en la gran mayoría hay desconocimiento, por supuesto, porque es un tema específico, pero por otro lado hay un interés creado. O sea, hay un sector al que hay que ayudar, al que hay que servir y simplemente quieren quedar bien con ellos, ¿no? Con el sector. A ver, en el texto que se ha estado debatiendo en la comisión, dice que hay un beneficio para el Estado peruano y es que se reducirán los conflictos sociales en el transporte. ¿Qué tenemos ahora? Un conflicto social. Entonces, claro, ¿qué gran beneficio para el Estado peruano? De ninguna manera. ¿Me firmas esto? No tiene sentido. Y nos olvidamos de todo. No tiene sentido. No tiene sentido. Ningún sentido. Y también estuvo en la comisión, entiendo, un representante de los gremios que estaba pidiendo la anulación de las sanciones para aquellos conductores que hayan cometido infracciones. Había uno de los que intervinieron, efectivamente pidieron la nulidad de las multas. Eso es otro problema. Pero caramba, eso es imposible, por Dios. ¿Qué más hay en esa agenda? Eso era, bueno, no recuerdo qué más, pero si vio el transporte urbano también vimos tangencialmente rápido, luego se vio los ¿Perdonar multas? No puede ser, eso no es de parte ninguna manera. De la agenda, o sea, la gente ha salido a protestar, como bien ustedes decían, de manera legítima, entendiendo que hay un problema real de seguridad, y detrás de todo eso hay otros proyectos como la formalización de los colectivos, el perdón de las multas, de las infracciones, a cambio
que simplemente a cambio que ya no hayan protestas contra el Estado, que se les borren los puntos en contra, o sea, En que rela- queden limpios de todo. En relación a las multas, Tatiana, es importante reiterar, lo he dicho muchas veces, es que la papeleta o las actas de control son sanciones administrativas que están sujetas a la ley 2744, que es la ley del procedimiento administrativo general. Por tanto, el administrado, el que recibe la multa, tiene derecho a impugnar, a apelar, llevarlo al Poder Judicial, al juez contencioso administrativo, y ahí termina años y espera que prescriba la multa. Esa es la razón por la que no pagan las multas, porque se judicializa. Nosotros en el año 2013 logramos, estaba el doctor Villestein como presidente de la Corte Suprema, que se aprobara la ley para implementar juzgados de tránsito y seguridad vial. Tránsitos que ven asuntos civiles, penales y administrativos. Y hay jueces civiles y penales, pero solamente en Lima y 9 juzgados. Falta implementar juzgados administrativos en todo el país, todos los juzgados, para que los jueces administrativos reciban esas papeletas. De la municipalidad venga este juez y ese juez en una audiencia única paga o no paga la multa y se acabó el asunto. Le pido que nos esperen un instante, tenemos que hacer una rápida pausa, seguimos conversando con ustedes, pero queremos hablar también de la extorsión que parece escalar a otro nivel. Pero esta vez ha sido un hacker que ha extorsionado al Banco Interbank, le ha pedido más de $4 millones a cambio de devolverle la información confidencial de más de 3 millones de clientes que fue robada. Con eso regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Hoy se desató una alerta entre los clientes, sobre todo del Banco Interbank, porque se vulneraron datos. Un hacker robó la información confidencial, sensible, de millones de usuarios de Interbank, quienes, además se decía, cambien sus contraseñas, bloqueen las compras por Internet, pero los sistemas de Interbank no se podían utilizar. Y luego, a lo largo de la jornada, hemos ido conociendo un poco cómo se han dado los hechos. Y al parecer, este hacker previamente se había estado comunicando con el banco para decirle, ya he logrado vulnerar la información, ya la tengo, así que págame algo. Y el banco aparentemente habría entrado en unas negociaciones que al final se terminan cayendo, motivo por el cual el hacker roba toda esa información y luego ha venido un proceso de negociación. Caramba, me parece lo que estábamos comentando también con los transportistas y con todo, ¿no? Lo que sucede es que es una vertiente más de la grave crisis de inseguridad. La ciberseguridad, lamentablemente, es un tema que en medio de todas las noticias que tenemos, pues, a veces no le damos los ciudadanos y las empresas la importancia debida, ¿no? Pero es importantísimo. Hace algunas semanas también hubo una situación similar, ¿no? con la Municipalidad de Miraflores. Pero el tema es, para mí lo preocupante, si bien es cierto, Interbank creo que ha empezado a hacer un manejo de crisis algo, digamos, adecuado como mandaría el manual, pero esto no queda allí. El daño grave para el sistema es que la ciudadanía va a desconfiar del sistema bancario. Ya a estas alturas ya se ha generado una desconfianza generalizada, creo, por lo menos en los clientes de Interbank, y obviamente los clientes de otros bancos tienen el temor también de que pueda suceder algo similar. No es un banco pequeño, no es un grupo pequeño. Es parte de una gran corporación. Exacto. Entonces lo que tiene que hacer esta gran corporación y además lo que tiene que hacer todo el sistema bancario a través de la SBS y los órganos correspondientes es generar la confianza necesaria en los clientes, pero sobre todo en el sistema. Y tienen que hacer lo necesario también para acercarse a la ciudadanía, porque lo terrible es no solamente que ellos pierdan clientes, sino que esto afecte al sistema y termine siendo una arista importante más en los problemas de inseguridad que tenemos y por otro lado sea una gran motivación para la informalidad, ¿no? Y la gente prefiere tener el dinero en casa o en otros lugares, ¿no? Claro, claro. Conversamos sobre ese tema con el abogado experto en Derecho Digital, Eric Iriarte, y eso fue lo que nos dijo. El tema de la filtración de datos ya tiene varios días. De hecho, se han revelado de que el banco no pagó, además, lo cual va consistente con la política de no pagar a presiones, a extorsiones, a terrorismo, de cualquier manera. Creo que el impacto de la data obtenida es lo suficientemente grande para tener una afectación realmente importante financieramente hablando. Lo que tiene que estar haciendo el banco es
investigar si ha habido transacciones en el día que no hayan sido dadas por los usuarios o en los últimos días, activar los seguros que puedan tener, proporcionarle a los usuarios un mecanismo de cambio de password forzoso y que no puedan seguir utilizando los passwords que ya tenían, y esto a su vez para que sirva para proteger el dinero de los usuarios. Claro, es un poco cómo han venido ocurriendo las cosas, pero lo que decía el señor González es cierto, ¿no? Respecto a la seguridad y a la confianza que se va a tener que retomar con los clientes, no solo del Banco Interbank, sino cualquiera que tiene dinero en una entidad bancaria. Yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Hoy en día la tecnología y todo es vulnerable, ¿no? Y no solamente en nuestro país, en el mundo se da este tipo de hechos, no solamente a los bancos, sino incluso información, ¿no? De los estados. Y en nuestro país, efectivamente, creo que el robo que se da a los clientes en forma silenciosa es permanente, y creo que los bancos deben tomar todas sus precauciones, ¿no? Los hackers están a la orden del día, Sí, y ellos tienen que estar prevenidos para ello. Tenemos el comunicado de Interbank que publicó para sus clientes. Hemos identificado que algunos datos de un grupo de clientes han sido expuestos por un tercero sin nuestra autorización. Interbank garantiza la seguridad de sus depósitos y todos sus productos financieros, por lo que pueden seguir utilizando nuestros servicios con total normalidad. Muy bien, hemos llegado ya casi a la parte final. Señor Quispecandia, quería usted referirse respecto al Día Mundial del Recuerdo a las Víctimas por Siniestros de Tránsito que se lleva a cabo el tercer domingo de noviembre. Ciertamente, gracias Tatiana por este espacio. En el año 2005, la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ha firmado un acta con todos los países, en el que nuestro país también, por supuesto, ha firmado, comprometiéndose a que cada país en su respectivo lugar motiven en la población cómo disminuir los accidentes de tránsito. Hay dos planes de 2 decenios que ya salió publicado, pero lamentablemente todo queda en el papel. Por lo menos en nuestro país, los esfuerzos que hacen nuestras autoridades no es suficiente. Nosotros somos una organización pequeña, pero aún así, desde hace 15 años venimos conmemorando esta fecha. Lo hacemos, inicialmente comenzamos con la misa en la catedral, ahora tenemos ya la vigilia, además de la catedral, tenemos campaña con todas las autoridades durante el 11 y 12, todas las autoridades comprometidas. El día lunes inauguraremos una exposición de pintura de los niños que han participado este año en concurso de jornada de dibujo y pintura, tanto en la estación del Metropolitano como en la estación Cultura de la línea de metro. Y el 29 haremos un foro relacionado con este mismo tema, cerrando este mes, recordando a las víctimas y pidiendo a nuestras autoridades y a la comunidad en general a que nos sentamos comprometidos con este grave problema que enluta vidas. Gracias, señor Quispecandia, por habernos acompañado esta noche. Gracias, señor Mariano González, también por haber venido. Muy gentiles a los dos. Pausa, volvemos con más en 2024.